5 de diciembre de 2023, Rusia RT, Tribunal Constitucional de Perú, ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Abogado de víctimas de Fujimori, Perú entró en la lista de estados en rebeldía contra la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos. Netanyahu le dice a los familiares de secuestrados que no hay posibilidad de liberarlos a todos. Ni intromisión ni daño a la soberanía. López Obrador aclara entrada de militares de Estados Unidos a México. ¿En qué consiste el proyecto que propone regular el uso de inteligencia artificial en México? Convocan a manifestaciones en Perú para rechazar la puesta en libertad de Fujimori. Los entresijos jurídicos en torno a la orden de liberación de Fujimori. Jefe de la oficina de Zelensky, Ucrania corre el riesgo de una derrota si Estados Unidos retrasa la ayuda. La pobreza en Argentina se acerca al 45% y afecta al 17,5 millones de personas, señala un informe. China está decepcionada por las decisiones de Modi de rebajar su perspectiva de crédito. Habitantes de una ciudad gazatí evacúan ante ofensiva israelí. Fin del capitalismo. Presidente independiente en Estados Unidos y epidemia de obesidad. Las predicciones de Saxo Bank para 2024. Crece la polémica por la licitación de pasaportes que le costó el cargo a una alta funcionaria en Colombia. Experta, la decisión del Tribunal Constitucional de Perú sobre Fujimori vulnera los estándares internacionales de derechos humanos. Minuto a minuto, Israel lleva a cabo intensos bombardeos en el sur de Gaza, alusiones a la realidad, una mujer como protagonista y vuelta a Vice City. ¿Qué se sabe sobre GTA 6 con aliados o sexto? Que con aliados confirmados que líderes mundiales asistirán a la asunción de Milei. China, con CGTN en español, Xi Jinping se reúne con el presidente de Bielorrusia en Beijing. Más noticias en este día 5 de diciembre. En la portada arrastra días anteriores y también noticias también que son coportada. El presidente de China, Xi Jinping, pide fortalecer el papel de la Constitución en la gobernanza nacional. El presidente de China, Xi Jinping, envía una carta de felicitación al Foro Internacional Imperial Spring 2023. Más noticias de portada. El presidente de China, Xi Jinping, realizó una inspección en Shanghái del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Y última noticia que recoge la portada, Xi Jinping destaca la misión de Shanghái de ser un centro económico mundial. China y Estados Unidos llaman a controlar las emisiones de metano y otros gases de efecto invernadero. El canciller chino se reúne con enviados diplomáticos de la Unión Europea y sus Estados miembros. La salud pública fue el tema central de las discusiones por primera vez en la historia en la COP28. El primer foro de Liangzhou se ha inaugurado en Hangzhou. En la COP28 se discutirá la salud pública como tema central. Se discutió el 3 de diciembre. Irán, con Hispan TV en portada, agresión genocida a Gaza terminará destruyendo al régimen sionista de Israel. Gaza sufre en silencio. Al-Saima Akram Saidam, la mejor de la escuela secundaria. Maduro anuncia la creación por ley del Estado del Esequibo. Inteligencia de 5 países occidentales ayuda a Israel en guerra de Gaza y solo ha cosechado fracaso. Maduro a Estados Unidos deje que Guyana y Venezuela resuelvan su disputa en paz, sin injerencias. Palestina entre piedras y misiles. La situación actual de Gaza refleja crímenes de guerra y de genocidio. Más noticias en portada. Irán y Rusia firman una declaración para afrontar sanciones unilaterales impuestas a los dos países. Irán rechaza acusaciones de Londres sobre ataques a buques israelíes. La resistencia actúa de forma independiente de la región. Irán pide un embargo energético y económico a Israel por genocidio en Gaza como acción mínima. Turquía con TRT en español. Erdogan, el gobierno de Netanyahu, arriesga la seguridad de toda la región. Auxilio para computación en la nube de 7 países de la Unión Europea. Las brigadas Ezzeldin al-Qassam anunció ayer que atacó al ejército israelí en la franja de Gaza. Se congelaron los activos de Sinvar, responsable de Hamas. Turquía advierte a Israel sobre planes de atentado contra miembros de Hamas en el extranjero. Jesús anunció que recibieron una notificación de que necesitaban trasladar almacenes médicos. Erdogan y Al-Thani discuten la masacre de Israel y los esfuerzos por un alto el fuego en Gaza.
Agencia árabe siria de noticias Sana. UNESCO incluye el soplado de vidrio en Siria en la lista del patrimonio cultural inmaterial que requiere medidas urgentes para salvarlo. Apartheid de Sudáfrica a Palestina. Más de 1 millón de niños en Gaza están en riesgo de morir. La agresión israelí contra Gaza entra en su 60º día y el ocupante comete nuevas masacres. El minuto a minuto de la agresión israelí contra Gaza. Almanar con el Líbano. En español, los ataques de Hezbolá mantienen al enemigo israelí bajo fuerte presión en la frontera con el Líbano. Tras perpetrar el sistema de la cúpula del hierro de Israel, un cohete palestino alcanza una base estratégica del régimen. Jamás llevó a cabo años de planificación con ayuda de espías, sugieren documentos. Más noticias, el imán Yamení y Díaz-Canel forjan una alianza histórica contra el acoso y las presiones globales. Más noticias, Israel, el coste inicial de la guerra de agresión contra Gaza se eleva a 51.000 millones de dólares. Trabajadores de todo el mundo llamados a bloquear los barcos israelíes a medida que se intensifica el genocidio en Gaza. Sanaa, transformaremos el Mar Rojo en un cementerio para los barcos israelíes. Día 60, la ocupación amplía su ofensiva terrestre hacia el sur de la Franja de Gaza y cinturones de fuego dejan decenas de mártires. Venezuela con Telesur, presidente venezolano entrega al Parlamento la ley orgánica para la defensa o por la defensa de la Guyana. Esequiba para su debate minuto a minuto del asedio israelí contra la Franja de Gaza. Tribunal de Perú ordena liberación del dictador Alberto Fujimori. Suman 16.248 los palestinos asesinados en asedios sionista. Más noticias en el medio. Denuncian asesinato del líder social en Nariño, Colombia. Accidente de tránsito deja 7 muertos en Guayas, Ecuador. Reportan 25 pasajeros muertos por caída de autobús en Filipinas. Reino Unido y Ruanda firman polémico plan de asilo. Al menos 13 muertos deja accidente vial en Honduras. UNESCO inscribe al bolero como patrimonio cultural de la humanidad. Bolivia ingresará al Mercosur en cumbre de jefes de Estado. Reportan primera baja en ejército libanés por ataques israelíes. En medio de la isla, Cuba debate en portada producciones alternativas, ingenio para enfrentar desafíos. Otras titulares dentro de la portada. Culmina Díaz-Canel visita oficial a Irán. Díaz-Canel, Irán puede ser un actor económico importante en el modelo de desarrollo cubano. Además de estas noticias de portada, otras noticias del medio nacionales e internacionales, aparte de las locales, en el interior. Culmina Díaz-Canel visita oficial a Irán. Díaz-Canel, Irán puede ser un actor económico importante en el modelo de desarrollo cubano, que estuvo en la portada. Revista Time declara a Lionel Messi como deportista del año. El bolero es inscrito como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, desafiando el calendario a ciclones en diciembre. Ola de frío en Alemania, se reportan 3 muertos en accidente. Hoy en la mesa redonda, industria sideroamericana, presentes y desafíos. Oficializan el uso de las tarjetas MIR en los cajeros automáticos y terminales de punto de ventas del país. Instalan nueva línea tecnológica para aumentar la producción de almohadillas sanitarias. Grupo italiano Mala Suerte se presentará en la Casa de la Amistad. Aerolíneas canadienses Sunwing Airlines restablece los vuelos hacia Cienfuegos y Manzanillo. Exhortan a la descarbonización del petróleo y el gas en la COP28. Nicaragua con el digital, el 19 en portada. Nicaragua en Palestina, solidaridad militante. Delegación de Nicaragua traslada muestra fraternal y combativa solidaria con Palestina. Feriado nacional el 8 de diciembre para celebrar en grande a la Virgen María. Celebran primera promoción de bachilleres del Instituto de Secundaria en Línea Georgino Andrade. Más noticias, nacimientos del Niño de Dios que se instalará en la Avenida de Bolívar a Chávez este 2023. Antes del pueblo, para el pueblo, estudiantes técnicos protagonizan obras teatrales. Alcaldía de Managua realiza velada de boxeo en el gimnasio Roger de Son. INATEC promociona a 138 nuevos técnicos del Centro Creativo Nieves Cajina. Ministerio de la Juventud concluye cursos sobre lenguaje inclusivo en UCN. Continúa desarrollando campaña nacional de tránsito Salva tu Vida. Más noticias, resumen noticioso. Viernes 1 de diciembre, que recoge noticias anteriores. Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Nicaragua firmó convenio con la Alcaldía de la Concepción. Certifican a entrenadores de academias deportivas de Managua. El fantasma del mercenario Schomburg en nuestro Esequibo. Económicas. Estos son los productos de la canasta básica que mantienen sus precios esta semana. La imagen destacada del Parque de la Alegría, un nuevo atractivo familiar ubicado en el puerto Salvador Allende como imagen de la semana. Enacal construye un nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales en la ciudad de Chinandega. En la opinión, Zaragoza y León, ciudades hermanas. ¿Puede llevar en brazos a una niña o un niño asesinado por los nazis en Gaza? La Purísima y la Gritería en León, Occidente, variedades de terrorismo y censura. Y la República Árabe Saharaui Democrática con el Confidencial Saharaui en portada, condenan al expresidente de Mauritania a 5 años de prisión por corrupción. Primer ministro de la RAST, la responsabilidad
de la República Árabe Saharaui Democrática. La responsabilidad de España no concluirá hasta que el pueblo saharaui decida libremente su futuro. Sumar propone dar la nacionalidad a los saharauis nacidos bajo la administración española. Contactos secretos entre Marruecos y militares mauritanos retirados para desestabilizar el país. Arranca en Toledo la 47 EUCOCO de solidaridad con el Sáhara Occidental. Información no tendrás, solo deportes verás, algún cotilleo, un par de sustratos, información no tendrás. Los medios no te hablan de nada que no te puedas enterar. Parece que la historia se acaba y esto no ha hecho más que empezar. Información no tendrás. Y vamos a buscar la noticia a analizar del día en portada dentro del Sputnik Mundo. Nicaragua envía una delegación a Cisjordania en apoyo al pueblo palestino. Nicaragua nunca defrauda. El presidente electo de Argentina dará su discurso de asunción afuera del Congreso. El joven político que buscó la presidencia de México pero solo acabó debilitado. El apoyo de Kiev genera desencuentros entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Tribunal de Perú ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Y en lo último, México y Colombia presiden la integración del proyecto Mesoamérica. Ya ha ocurrido una derrota estratégica para Israel en muchos sentidos. Bueno, teniendo en cuenta que estamos siguiendo el ayudar a los compañeros israelíes, pero vamos a elegir la noticia de Fujimori que es un tema muy concreto, que viene un poquito al caso, pero que ya ha ocurrido una derrota estratégica para Israel en muchos sentidos. Recordemos que es que a Israel se le está tratando como a Estados Unidos en Vietnam. Entonces, cuando una lucha es en genocidio por parte de un pueblo hacia otro y es tan desigual por parte de Israel hacia Palestina, si tú no estás ganando, has perdido, porque eres el ejército más potente. Y mientras que la resistencia, si no está perdiendo, porque no lo está, ha ganado. Y ese es el futuro que le espera. Recordemos esto, le están haciendo un Vietnam. Con túneles incluidos. Yo creo que los túneles son un poco disuasorios. Y mientras tanto, ¿qué es lo que hace Palestina? ¿Y por qué parece que, perdón, qué es lo que hace Israel? ¿Y por qué parece que es fantástico y maravilloso y que puede estar ganando? Ataca a la población civil. Eso no es una lucha, eso es exterminio. La población civil no está luchando en ningún plano. Bien. Tengamos en cuenta esto, sigamos con el boicot, sigamos empecemos ya con la huelga general indefinida, sigamos tomando las calles, sigamos tomando las redes, el boicot económico les duele muchísimo a todo este gentucerío asesino y sigamos con la desobediencia civil. Pero vamos con el Tribunal de Perú, que ordena la liberación del expresidente Alberto Fujimori. Es un tema muy candente en el que hay muchísima presión. En redes vemos mucha lucha al respecto. Primero dijeron los de Castillo y anti-Fujimori que los pro-Fujimori estaban mintiendo y que no había posibilidad de liberación. Y el Tribunal Constitucional lo ha liberado, que es lo que estaba diciendo los fujimoristas. Es decir, que en esto, en lo jurídico, tenían razón. Luego estaban diciendo que es que no se podía ir en contra de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las reglas de derechos humanos. Una corte totalmente intervenida, como también lo es Perú entera y como también están en la cárcel los dos, Fujimori y Castillo. Y como rápidamente, si quieren eliminar alguno, habrá en los medios de comunicación barbaridades sobre ellos, como por ejemplo crímenes de lesa humanidad o crímenes contra los derechos humanos. Esto no significa que esté negando que Fujimori haya hecho barbaridades con el pueblo. Probablemente significa que estamos tan condicionados a los medios de comunicación en este tema, los que vivimos desde fuera de Perú, que es muy complicado el tema, porque realmente lo que está ocurriendo es que el yanqui usa y tira. Y si tú intentas torearlo, vas a la cárcel y te ponen que eres de todo. Y que además se está utilizando a los hijos y los familiares. Mira, los familiares de Castillo están en México. Keiko tiene que estar luchando contra viento y marea contra Castillo por orden del yanqui, porque tiene al padre sino metido en la cárcel y también está extorsionado. El padre estaba fuera y tuvo que volver porque Keiko se había quedado allí. Entonces, estoy diciendo que no estoy hablando de buenos y malos, estoy hablando de una apreciación, la única objetiva que podemos tener los de fuera de Perú. Son los peruanos los que tienen que hablar de este tema claramente. Y lo están hablando, y las dos líneas. Vamos a ver qué dice Sputnik Mundo, un medio ruso, sobre este tema, para ver qué nos aclara.
El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este 5 de diciembre la liberación del exmandatario de dicho país, Alberto Fujimori, quien cumple una condena de 25 años en el penal de Barbadillo por crímenes de lesa humanidad cometidos durante su mandato, concretamente los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Bueno, lo que ocurre aquí es que se hace una excarcelación inmediata de Fujimori, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó lo contrario en contra de un indulto. Nunca se había visto que un indulto se tumbara. Es que eso también es un tema y que se dé un indulto por esto. Es que por todos lados es extraño. Entonces, lo que se ha aplicado es la concesión del habeas corpus, indulto al expresidente Alberto Fujimori, que ya se dio anteriormente, ¿no? Declaró improcedente una solicitud de aclaración presentada por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia de Alberto Fujimori. Entonces, ¿de qué se acusa a Fujimori? A Fujimori se le acusa de coger a las mujeres indígenas y literalmente castrarlas, es decir, impedir que se puedan procrear, lo cual es profundamente eugenésico y nazi, ¿no? En el caso de Barrios Altos consistió en el asesinato de 14 civiles de la urbanización. En el caso de La Cantuta fue también el asesinato de un profesor y 9 estudiantes de la Universidad Guzmán del Valle, pero además de esto, también fue utilizado para luchar contra la organización terrorista maoísta Sendero Luminoso, este tipo de actuación. Entonces, esto, además de esto, que es en lo que se basaba su carcelación, em, en realidad son lo que subyace y por eso entran los derechos humanos, es también esta otra parte. Entonces, aquí está muy dividida la población. ¿Qué es lo que dice un comentario popular en esta noticia? Los delitos para acusar a Fujimori fueron planteados en Estados Unidos, hechos por ellos y por medios de prensa para culpar a Fujimori hasta hacer que la población creyeran que fue verdad y muchísimas personas cayeron en la trampa gringa y siguen creyendo que lo que planteó Estados Unidos. ¿Cuál fue el pecado de Fujimori? Hacer el primer convenio comercial formal con China y de ahí el imperio lo llevó a la cárcel. Me alegra que esté libre. Otra parte dice lesa humanidad y aún así lo liberan. ¿Qué pasa con Perú? Lo cierto y verdad es que entablando conversación con las dos partes expresan razones contundentes y no nos podemos mostrar por la injerencia de los medios de comunicación y la operación prólogo, como he explicado antes. Entonces, ahí tenéis todas las aristas que tiene esto. Tomar vuestra decisión, yo diría que estuviéramos muy prudentes y muy expectantes, porque tarde o temprano sí se sabrá la verdad por fin, aunque muchos temas no, en esta va a ocurrir, ¿no? Así estamos de totalmente bastardeados en todo plano, independientemente de la ideología. Fujimori es claramente de derechas, yo por ejemplo no lo soy. Castillo no es claramente de izquierdas, yo por ejemplo sí lo soy. Independientemente de todo esto, estos dos miembros elegidos en principio por el pueblo de Perú, enseguida son metidos en la cárcel. Aquí te coges de gobierno y caes en la cárcel. Y la que tenemos ahora es la de un golpe de Estado y que va a acabar con sus huesos en la cárcel también. ¿Quién son los buenos? ¿Quién son los malos? Prudencia y, por supuesto, poner en los comentarios lo que estiméis conveniente. Escuchamos los de fuera, desde dentro la gente lo sabe mejor. Así está el pueblo de bastardeado. A la lucha. La Carmen López te lo cuenta. Información no